que eran situaciones muy Por particulares, ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, son por ejemplo, productos los de alimentos no temporada. perecederos. Perecederos, mejor dicho, no, no perecederos. Claro, a ver, un caso típico, a ver, tratemos de, voy a poner acá, entonces grabar y compartir pantalla, acá, compartir y... Bueno, claro, estas situaciones de periodo único se pueden dar, por ejemplo, en el caso de qué tipo de comercios o de situaciones dicen, bueno, esta es una situación, digamos, única y quizás mañana mismo o dentro de una semana o de un mes o pasada la temporada, que puede durar 2 meses, 3 meses, etcétera, lo que nos queda, digamos, sin vender o sin utilizar se puede considerar, digamos, como que, bueno, no se puede conservar para periodos futuros, ¿está? Entonces, bueno, ahí, ¿qué ejemplos se podrían citar? El que, digamos, menciona el libro es con respecto a qué? A los periódicos, ¿está? Uno supone que el día anterior, ¿verdad? Tal vez basado en un dato histórico hay que decir, bueno, ¿cuántos periódicos vamos a lanzar mañana, que es miércoles, que es un día, digamos, a mitad de semana? A diferencia de lo que a lo mejor se puedan imprimir para el domingo, o sea, como que cada día quizás tenga históricamente una cierta cantidad de periódicos, entonces uno dice, bueno, alrededor de esta cantidad. ¿Y cuáles son las dos posibles situaciones entonces? Porque lo ideal sería, ¿qué cosa? Como para hacer un encadenamiento de ideas. Si Que uno se venda tuviese todo. un periodo único y la demanda, en lugar de ser probabilística, la demanda fuera determinística, ¿qué es lo que dice Anderson? Que no hay problema. ¿Por qué? Porque se vendió todo, digamos, no, no sobró ni faltó, digamos. Claro, si el periodo es único, por ejemplo, yo vendo, no sé, masas el fin de semana en la cancha, por así decirlo, ¿está? Entonces eso sería un periodo único porque suponemos que hay que hacerlas muy encima, digamos, por ahí el día anterior, y bueno, uno solamente trabaja en ese lugar y si no vende las masas después, bueno, o, de hecho pierde en el sentido, o las tiene que regalar, o las tira, o las tiene que liquidar, ¿sí? Entonces, si tuviéramos una demanda para otro tipo de situaciones, ¿verdad? De periodo único, pero que sea determinístico, determinístico es que ya está resuelto. Entonces, lo que se haría es, ¿qué cosa? Solicitar exactamente la cantidad que se demanda. Entonces, ¿qué sería como una situación ideal en este caso? Bueno, a lo mejor alguien dice, mira, en nuestra familia hacemos empanadas para vender, ¿verdad? Pero lo hacemos por pedido. Entonces, nosotros tomamos el pedido hasta el viernes, ponele a la tarde. Ahí ya nos recibimos más. Entonces, el sábado hacemos las compras, hacemos todo, digamos, el proceso y entregamos el domingo. Entonces, si después hay un seguro de que no se puede cancelar, o bueno, ya se manejan, digamos, esas políticas que estarían como en el contexto de la situación. Bueno, si uno conoce exactamente lo que nos van a pedir, se compra y se vende en función de eso. Ahora, cuando esta demanda es probabilística, las dos situaciones serían, excepto la situación ideal, que es pido exactamente lo que me van a demandar, es decir, no me sobró nada y tampoco me faltó nada. Entonces, dado que es muy complicado que esa situación se dé, porque si no estaríamos muy cerca de lo determinístico, tendríamos muchísima suerte. Es decir, en cada momento estamos exactamente en la cantidad que nos pidieron. Generalmente o va a sobrar o va a faltar. ¿Qué otros casos se podrían citar? Acuérdense que acá no es cuestión de forzar, digamos, una situación académica de un libro a la realidad, sino ver si la realidad responde a ese modelo de forma razonable, ¿sí? Aparte de los periódicos y, como decíamos recién, por ejemplo, no sé, las comidas o las masas, bueno, algo parecido a eso, ¿qué podría ser considerado también de periodo único? Las panaderías, por ejemplo, podrían funcionar con ciertas, digamos, adecuaciones en ese modelo, Sí, Sí, ¿o no? profe. ¿Qué opinan? Sí, sí. sí. Porque, y ahí se da una situación curiosa, ustedes fíjense cómo es esto, de decir, a lo mejor una panadería dice, a ver, porque esto es también una cuestión un poquito que
vista fuera de lo puramente matemático o económico, tiene sus interpretaciones. Vamos a suponer que el dueño de la panadería dijera, mira, nosotros contemplamos una cantidad X para las tortillas, para las facturas, el pan de miga, los bollitos, etcétera, ¿sí? Y lo que no se venda, bueno, lo podemos poner al día siguiente. Si una tortilla fresca, o sea, recién horneada, vale, no sé, pongamos, inventemos 10 pesos, y no la vendemos, bueno, mañana la vendo a 5 pesos. ¿Está? ¿Por qué eso quizás no fuera conveniente? Porque a lo mejor habría muchísima gente que diría, bueno, en vez de comprarle la mercadería fresca al panadero, o sea, cada día que voy compro la mercadería de un día o de 2 días atrás porque siempre la vende más barata, entonces yo le pego ahí un golpe de tostadora, le pongo dulce, entonces gano yo como cliente esos pesos, pero quizás desde el punto de vista del dueño, no convendría quizás hacer estas ofertas de siempre estar rematando lo que no le queda. Entonces, yo lo vivía esta situación, por ejemplo, en el hiper, cuando trabajaba en el Hiper Libertad de repositor, entro al depósito una vez, entonces veo que había una persona que estaba, y ustedes imagínense, en el piso enorme de un depósito, había como una matriz, o sea, había un rectángulo que estaba con termos, los termos para poner agua caliente, los termos comunes y corrientes, y en otra sección había pelotas, que eran juguetes. Y había un señor con un martillo, o sea, con una masa, ¿y qué estaba haciendo? Estaba rompiendo los termos, o sea, le daba un martillazo en el medio, y otro estaba, así como pasaba en la película esta, Esperando la carroza, ¿se acuerdan? Con la navaja, cortando, o sea, rompiendo todas las pelotas estas de cuero. Entonces uno decía, pero ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué no lo regalan? O sea, ¿por qué no regalan la mercadería esta? Y decían, bueno, no, es que es un problema contable, que no sé qué pasó. Entonces esa mercadería técnicamente no existe. O sea, ni siquiera se la puede llevar la gente a la casa ni nada. Entonces, por eso es que, salvando, digamos, las distancias en estas situaciones, no es que, o sea, liquidar a un precio menor por haber sobreestimado la demanda, siempre lleva entonces a pérdidas. ¿Está? Bueno, también otras particularidades de esto es que siempre en el libro, al menos en estos modelos matemáticos, dice, bueno, esto está siempre respondiendo a una distribución de probabilidad. Entonces hay un ejemplo que cita el libro que es sobre la distribución uniforme, pero se llega a la misma fórmula si es que, con sus parámetros correspondientes, ¿verdad? Cuando se considera la famosa distribución normal. Entonces, ¿cuáles son los 3 datos que se necesitarían para poder aplicar el modelo de periodo único, suponiendo que esta distribución responde a una normal, que tiene, bueno, sus parámetros, digamos, típicos? El costo de Realmente, subestimar, el costo de Exacto, el subestimar, costo de sobreestimar, el costo de subestimar. Entonces, esos dos, digamos, valores surgen a partir de 3 datos, ¿verdad? ¿Qué sería el costo de subestimar? Subestimar es como calcular de menos, ¿verdad? O sea, subestimados. Mira, resulta que compré, por ejemplo, 30, qué sé yo, artículos para revender, a una feria, por ejemplo, y bueno, los vendí muy rápidamente, entonces la gente seguía pidiéndome y yo ya no tenía, o sea, es subestimado que pude haber, digamos, comprado más y en ese caso se pierde, digamos, la oportunidad de ¿qué? De vender, ¿está? ¿Y cuánto es lo que se pierde por haber subestimado la, la demanda? ¿Qué valor voy a perder? Perdería, digamos, lo que corresponde al precio de venta. Si yo vendo a 50, por ejemplo, llaveritos, los sería vendo a el todos. precio de venta, el precio de venta menos el precio de compra. claro, el costo que Exactamente, lo compré, digamos. exacto. O sea, ahí ya se empieza a hablar de a poco de lo que sería lo marginal. En este caso era como un ingreso marginal. Y más adelante vamos a ver programación lineal que no debemos confundir cuando haya que hacer, digamos, los procesos
que les son propios a ese tema, que ya lo van a ver el jueves con la Inge. No hay que confundir el volumen de ventas con el ingreso marginal, o sea, lo que es la ganancia pura, ¿sí? O sea, no es que si uno vende a 10.000 por unidad, tenga, no sé, por ejemplo, 120.000 pesos. Bueno, eso no es lo que uno gana, en realidad es el monto de las ventas y naturalmente hay que restarle los costos. Y la diferencia es lo que nos interesa. Entonces acá el costo de subestimar es el precio de venta menos el precio de compra. ¿Y cuál es la situación complementaria? ¿Qué pasa si uno sobreestima la demanda? Es decir, bueno, yo iba ahí todo ganador, me compré, no sé, 800 paraguas y resulta que logré vender, bueno, que era, pongámosle, un paraguas que tenía un estampado de un recital o de un evento que es como único. Entonces decía, bueno, si acá viene, no sé, a Floresta, pongámosle 8.000 personas y bueno, yo me compro 800, o sea, uno de cada 10 me comprará ya sea el paragüita, la vincha, la banderita, lo que sea, ¿está? Pero uno sobreestima y se queda con cierta mercadería en la mano que después, bueno, habrá que ver, o sea, es como una pérdida, pero ¿en qué sentido se pierde? ¿Cuál es el valor que se pierde y qué monto? ¿Cómo se lo calcula? Se tiene, digamos, el precio en que nosotros adquirimos y le Ujú. restamos el precio de liquidación, digamos, al precio que nosotros lo vamos a vender. Exactamente. Y bueno, hay algunas micro curiosidades, ¿verdad? Si uno va haciendo estas preguntas del qué pasa, sí. ¿Cuál sería la pérdida si realmente no hay posibilidad de liquidación? ¿A qué sería igual el costo de sobreestimar? Sería, o sea, si no puedo liquidar de ninguna manera la mercadería, el valor de liquidación, ¿cuánto sería? El precio en que lo El adquirí, costo que va a adquirir. Claro, o sea, es, digamos, la máxima pérdida, porque no podría ni siquiera decir, bueno, lo liquido a mitad de precio o por lo que me des, o sea, como para que, de nuevo, no es gastar, digamos, ganar plata, sino ya y que no impacten tanto las pérdidas. ¿Está? Entonces, obviamente, de ahí todas las derivaciones que parecen obvias. Si uno pudiese decir, bueno, mira, yo no te lo regalo o no te lo doy a mitad de precio, digámosle, está a 100, te lo dejo a 75. Bueno, si el otro insiste, empiezan como el regateo, y bueno, habrá que ver en qué punto conviene ceder como para no perder tanto y no perder que la chance de justamente al menos liquidarla a la mercadería que nos ha sobrado, ¿sí? Bueno, entonces, viendo acá los archivitos que ya nos provee Anderson, tendríamos que elegir cuál. Dentro de lo que es. Porque, de nuevo, esto es para el primer ejercicio, porque fíjense, dice, una casa de artesanías que está ubicada en una zona turística desea adquirir un cierto tipo de souvenir conmemorativo de temporada. Inventémosle que es una, qué sé yo, una casita de Tucumán de cerámica que, bueno, hay una fiesta en los valles, entonces ponen a mano, ¿verdad? Lo pintan y dice, bueno, año 2020, qué sé yo, procesión de tal cosa. O la fiesta del queso o del ternero, por decir algo. La cosa es que se sabe que hay gente que va por esa zona turística y hay, digamos, que hacer esa venta en el momento en que se dé la fiesta, la feria, la procesión, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso dice, dado que el souvenir tiene estampado el año, no desea conservar la casa de artesanías stock de los mismos una vez que la temporada pasa. Cada souvenir lo compra a 350 y los vende a 500. Y los souvenirs que no se pueden vender en la temporada alta, por así llamarla, se liquidan a 200 pesos cada uno, ¿sí? Y lo típico, según este análisis de datos históricos, esta demanda tiene, digamos, por la cantidad de turistas que visitan la zona, una distribución aproximadamente normal, y ahí están los parámetros, media 500 y desviación 75. Bueno, ¿cuántos souvenirs se debe adquirir por parte de la casa de artesanías? ¿Y esto qué haría? Minimizar qué cosa? La probabilidad ¿de qué?
bueno, de hacer tanto una subestimación o de quedarnos sin stock, que es lo mismo, digamos. Cualquiera de las dos, digamos. De tener un quiebre de stock, ¿sí? Bueno, es como que se acuerdan que se combina, se equilibra lo que sería tener por debajo o por encima. Entonces, ¿qué proceder tendríamos que tener acá? Primero se calculaba, ¿qué cosa? El costo de sobreestimar. ¿Cuál será acá el costo de sobreestimar? Si pidiera de más, bueno, 150. Sí, 350 menos, Claro, menos 200. menos los 200. Entonces tendríamos qué cosa? Bueno, podríamos poner acá 150. el costo de sobreestimar, que esto es el precio, por así decirlo, de compra, o pongamos directamente, bueno, compra para que no quede tan raro el símbolo ahí, menos a cuánto se lo liquida. ¿Está? Entonces, esto se llama el C sub O. El O vendría de over, o sea, de ser por sobre la estimación. Entonces, esto va a ser, decíamos, ¿cuánto? Se compra a 350 y se liquida a 200. O sea que este costo es, ¿cuánto? 150, perfecto. Entonces, y después, por otra parte, ¿qué es lo que se tiene? El costo de subestimar. Bueno, ven que estos modelos, salud, son un poquito más rápidos o más directos que los anteriores. Entonces, el costo de subestimar, que era venta menos compra. La compra. Perfecto. Entonces, acá el costo de subestimar, que era el C sub U, o sea, de under, la, digamos, demanda estimada por debajo, entonces tendríamos que 500, que es el precio al que nosotros vendemos, ¿verdad? Menos los 350. Menos los 350. Entonces el costo de subestimar es igual a ¿cuánto? 150 también. También 150. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo se procede ahora? ¿Se acuerdan que había que buscar esta relación que estaba dada por qué? ¿Por qué expresión? La probabilidad que tenemos que calcular. Ajá, y se acuerdan que tanto para el ejercicio en donde, digamos, se considera una demanda de distribución uniforme, como en este caso, ¿cuál era la probabilidad de qué? De que la demanda sea menor. Ajá, y eso era que la demanda sea menor o igual al Q, ¿verdad? Y bueno, eso era ¿cómo? El Q el costo sobre... de subestimar. Sobre el costo de subestimar más sobreestimar. Claro. CU más A. Bueno, aquí, digamos, ya saben que no es obligatorio, pero es conveniente memorizarlas a las fórmulas. Entonces acá va a ser Q sobre Qco, porque, bueno, esa es una forma así medio rara. Cada uno la hace en el modo que quiere, digamos, a la mnemotecnia. Pero la idea es que, por cómo está demostrado que se llega a esta expresión, este valor está correspondiéndose con ¿qué cosa? Con el valor de ¿quién? De la probabilidad que exacto, tenemos que buscar después en el cuadro de probabilidades para averiguar. Claro, entonces, da, en este caso, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto va a dar esto? Entonces vamos a decir, el Q va a ser 150 dividido en ¿qué? Bueno, en justo 150 más 150, ¿verdad? Eso es un medio. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer con ese 0,5? Ahora vamos a ir ¿dónde? Acá, tenemos a mano. ¿Qué había que buscar? ¿Dentro de quién? Dentro de la tabla. Dentro de la tabla hay que buscar el valor 0,5 para conseguir el valor de Z. Claro, entonces justo acá el valor 0,5, ¿verdad? Que corresponde a un medio, da un Z0.
Entonces, ¿qué es lo que va a indicar esto? Para este caso así muy particular. ¿Cuál era, digamos, después la expresión con la que íbamos a calcular cuál era el Q recomendado? Era La demanda U media. igual a la media U igual a la la, demanda media. por signo. A la por, media más Z por la desviación. por No, el... pero Z es 0. Bueno, y en ese caso, si Z es 0, ¿qué ocurre en este caso particular? Hay que Me queda pedir igual que la media. Perfecto. exactamente, ¿sí? ¿En qué casos va a variar? Es decir, si nosotros dijéramos, por ejemplo, ¿cómo cambia la situación? Esas preguntas de el qué pasa si, por ejemplo, bueno, acá hay 3 cambios, o sea, uno que no podemos manejar mucho, que es el precio al que nos vende nuestro proveedor. Podríamos decir, bueno, si nosotros queremos en la temporada muy alta ganarle bastante más, podríamos ver qué pasa con la cantidad que hay que pedir si intento venderlo a 700 pesos, por ejemplo. ¿Está? ¿Qué pasaría en ese caso si en vez de 500 fueran 700 el precio de venta? Y bueno, ¿qué cambiamos acá? Esto sería 700, entonces esto pasaría a ser ¿cuánto? 350. 350 para acá, entonces esto sería 350 acá y 350 aquí. Bueno, entonces ese valor ya es diferente de lo que es el 0,5 puro, por donde tenemos acá la calculadora. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Esto es 350 sobre 500. 0,7. Ajá, 0,7, exacto, ¿verdad? 350 sobre... Bueno, por lo menos me da eso a mí, no sé. Sí. Sí, da exacto, quiero decir sin un segundo decimal. Y con 0,7, entonces, esta ya sería, digamos, una situación, un post-análisis, decir, bueno, ¿qué hacemos? La misma técnica, ir y buscar si en la tabla figura exactamente el 0,7. Y en este caso, bueno, ¿cuál será el valor? Porque hay que tener en cuenta, ya saben, si hay un valor que está por encima o por debajo, no importa, es el más próximo, el que se elige. Entonces, ¿cuáles serían acá los...? No hay candidatos, en realidad hay uno solo. 0,52. 0,52. Exacto, porque esa valoración en la tabla es 0,6985, o sea, está 15, en cambio la que está por encima está por encima a 19, ¿verdad? Unidades, bueno, esas subunidades. Entonces ahí, ¿cómo cambia? ¿Cuál va a ser entonces ahí la cantidad recomendada? Va a ser 500 los por 500 más la desviación, que es 75 multiplicado por ¿cuánto? Dijimos, por 0. 52. 0,52. 539 da. 0,52, exacto, 0,52. ¿Y eso cuánto da? 539. 539. Bueno, 539, ¿está? Bueno, entonces, dado que estos son los 3 valores de partida, hay uno que no se puede, digamos, manejar, o sea, es como, es no controlable, en principio, salvo que uno después se siente y regatee o negocie a cuánto nos vende el proveedor. Y sí podemos decidir, ¿verdad?, a cuánto liquidar o a cuánto vender en principio. Entonces, si uno quisiera, digamos, arriesgarse a venderlo bastante más caro, tendría que pedir más. Si quisiera liquidarlos, por ejemplo, a un precio más alto o a un precio más bajo, bueno, eso hace que la situación cambie en estas preguntas del estilo ¿qué pasa si? ¿Está? Ahora, en el práctico, ¿se acuerdan? Había quedado el último ejercicio, que era el de los sándwiches. Entonces, sigue exactamente la misma lógica. ¿Se acuerdan? Era el supermercado que en ese caso vendía lo vendía al público, pero se lo compraba, digamos, al proveedor. Aparte, un caso relativamente sencillo, porque uno dice, bueno, acá es realmente un ensamblado. No es que la persona, o sea, el proveedor fabrique en el sentido, digamos, amplio de la palabra, porque ya tiene los envases
compra el pan de miga, o sea, compra las partes y hace el ensamblado. No tiene un proceso de manipular materias primas o no hay como una cadena donde se transformen, etcétera. Lo que tiene que hacer es sentarse y armarlos, etiquetarlos, etcétera, ¿sí? Bueno, eso también cuando ya pasemos de inventario a programación lineal, vamos a ver en qué situaciones alguien que vende mercancía puede decir en un momento, bueno, a mí en realidad me conviene que instalar todo lo que yo necesito para hacer la fabricación o el ensamblado, o directamente me conviene comprar para revender. Entonces lo único que hago es hacer de alguna forma circular, digamos, el dinero y los productos finales. Y no tengo que estar manteniendo instalaciones. Bueno, acá con el caso de los sanguchitos suena exagerado, pero podría ser, qué sé yo, una librería que dice que se dedica a hacer fotocopias, laminado, anillados, etcétera, eventualmente, ¿sí? Entonces dice, bueno, mira, me doy cuenta que en vez de a lo mejor comprar un cuaderno de hojas lisas que viene anillado, me convendría, a lo mejor, si el cliente no le da tanta bolilla a la tapa, nosotros tenemos la anilladora y habría que ver si no nos conviene comprar resmas por cantidad y hacer el proceso de la perforación, imprimir quizá una tapa. Entonces ahí es una situación en donde dice, bueno, yo puedo revender cuadernos de marca o si no también algún tiempo ocioso decir, bueno, ya que tengo las hojas de fotocopia, tengo la máquina, digamos, y tengo algún tiempo disponible, ver si puedo invertirlo y comprar cuadernos, o sea, comprar, hacer, fabricar, ensamblar, en este caso estos cuadernos, para ponerlos al lado de los que simplemente se revenden, ¿está? Simplemente, bueno, entre comillas. En otros casos uno va a decir, bueno, ¿qué hago? Compro productos terminados para revender, ensamblo o ya puedo pensar en, según el producto, hacer un proceso de fabricación más elaborado, ¿sí? Bueno, cuando ese panorama se va ampliando, en realidad uno diría, bueno, yo tengo que adquirir la máquina, tengo que ver si tengo que contratar a quiénes y cuántos, digamos, personas. Es todo, digamos, un proceso en donde ya los costos ahí van naturalmente, o sea, incrementándose, entonces ya vienen otras cuestiones. O un estudio de mercado, bueno, son situaciones realmente que si uno las estudiara muy, muy en el detalle, esta decisión, o sea, de animarse a invertir en un contexto que es muy complejo ya en condiciones, digamos, normales, ¿está? Cuando se dan estas situaciones particulares, mucho más. Entonces, por eso es como que hay que pensarlo bastante bien. Bueno, chicos, queda ahora menos de un minuto, así que bueno, vamos a entrar y ya les digo cuál es la tarea, porque este es en definitiva es el último modelito que teníamos que ver y ya les digo, bueno, cómo vamos a seguir, ¿sí? En el aula virtual estaban colgados el listadito de las planillitas de la Anderson. Bueno, la de periodo único es esta, la que se llama single period, o como se diga en inglés. No, yo de un principio había descargado de un link que había pasado de la profe, de una página oficial, Ajá, no sé, una página, y sí. tenía 3 o 4, digamos, y yo ahí vi que usted tenía más, por eso le pregunto. Claro, estos son, mira, son los 7 modelos en el libro y ese archivito zip o la carpeta, no sé, yo le he puesto en el aula virtual. Entonces, en ese caso, el Excel, que van a ver que es el más simple, o uno de los más simples, que es el de periodo único, el single period. Entonces, por ejemplo, acá, mira, yo lo voy a copiar y pegar, pongámosle acá periodo único. Últimos compañeros, acuérdense por favor de en el chat del Zoom poner presente, apellido, nombre y legajo, ¿sí? Esperen un cachito a que se abra acá el Excel y bueno, ya lo vemos.
Bueno, en el aula está el zip con los Ahí lo puede 7 encontrar, profe. Ahí lo modelos. encontré. Muchas gracias. Pasa que a veces no tienen el nombre tan intuitivo, entonces el de escasez planeada es el shortage, después, bueno, hacen la traducción si quieren, pero no hace falta. Esperen que corre esto por acá. Y ahí. Bueno, entonces ven que acá, digamos, tiene directamente para que se ingrese el costo de sobreestimar y de subestimar. Pero a su vez, esos datos, como para hacer un cachito obviamente más indirecto, no vamos a poner o pasar directamente. Directamente el valor del costo de sobreestimar y de subestimar. Entonces nosotros los calculamos en forma indirecta, dando los tres valores, el precio de compra, de venta, de liquidación y, bueno, los dos parámetros de la normal, ¿sí? Que acá es como que de nuevo ya están resueltos y simplemente se los provee. A ver, quiero correr esto. Ahí está. Si volvemos para acá, diríamos, bueno, para esta situación, si ya fuera la situación del qué pasa si, diríamos, para estos valores nuevos, ¿verdad? El costo de sobreestimar es 150, entonces venimos acá y ponemos, bueno, ya directamente el costo de sobreestimar, 150. El otro era el que habíamos calculado ya con la situación modificada, 350. Artículos y era 75, eran 500 artículos la media para este ejemplo y 75 la desviación, ¿sí? Bueno, esa es la situación nueva. Si teníamos acá el mismo costo, o sea, la probabilidad 50 y 50, bueno, ahí en ese caso, ¿quién era cero? Z. Entonces, hacía que el producto sigma Z sea cero y el Q óptimo era igual al había sido estimado en el estudio que deriva en esa distribución. ¿Está? Bueno, chicos, de nuevo, como esta no es una actividad de entrega, pero como para poder ejercitarnos, ¿cuántos grupos diferentes habrá? Esto quizás yo después se lo solicite de nuevo, lo tengo que, digamos, recompaginar al loguito, eso es importante, ya saben que, bueno, la profe no le da bolilla, de integración, de ser parte de un equipo, ¿sí? De trabajo, con un grupo donde uno se sobrecarga y el otro no, entonces eso les da tanto el nombre como el logo un sentido ahí de pertenencia. Así que creo que hubo chicos que quizás se incorporaron después, algunos, bueno, tuvieron que irse, así que, bueno, la idea sería que ahora por equipos puedan ir reconociendo a partir, digamos, del formato o de los datos de entrada de cada ejercicio a qué modelo pertenece, haciendo la carga y fijándonos cuál es, bueno, el resultado al que se llega, ¿sí? Salvo, por ejemplo, como para hacer un cachito más y que esto les pueda servir, llegado el caso, fíjense, si nosotros tenemos, por mencionar algo, ¿no? Esto es como una simple práctica, digamos que no hace que acá, si esto fuera el EOQ original clásico, ¿verdad? ¿Qué es lo que mide el eje I en este caso? ¿Cantidad o tiempo? Cantidad. Cantidad. Y el eje Y, Cantidad, ¿verdad? tiempo. Perdón, el eje X, en este caso, mide unidades de tiempo. Entonces nosotros estamos como muy acostumbrados a ver el XY de las funciones del cálculo, en donde ahí hay una variable que se denomina
denomina dependiente, y hay esta relación muy fuerte entre esas dos variables x, y. Ustedes van a ver ya muy especialmente con programación lineal que los ejes nos sirven para modelar problemas llamados de dos variables, pero no es que hay una dependencia o una independencia de una variable respecto a otra, simplemente se va a graficar cierta magnitud de cada variable en uno o en otro eje. Entonces, acá, bueno, siempre a lo que se representa sobre el eje X se le llama variable independiente, ¿está? Pero acá hay como que reinterpretar estas situaciones. Entonces, el EOQ tradicional, ¿qué es lo que caracterizaba ese EOQ? Que la demanda era o se daba a tasa constante, ¿está? Esa tasa podía ser, digamos, tantas unidades por mes, por año, por semana, por... Entonces, esto es solamente como para hacer una simple, como les digo, deducción, que no haría más que verificar, bueno, los modelos que ya desde hace años se publican en los libros y que están correctos, pero como para hacer un cachito de práctica de cálculo. Vamos a suponer que esto representa un mes, y si esto representa el mes en el modelo más simple del EOQ, ¿cómo se llama a este periodo que va entre 0 y el tiempo que corresponda a este punto? Ese era el T o el tiempo de ciclo, y acá acuérdense que suponemos que si el tiempo de entrega o el tiempo que se necesita para recibir siempre el mismo tamaño del lote Q es 0, y decíamos varias veces el ejemplo, bueno, si Copytech tiene realmente el depósito detrás del salón de ventas, o lo tiene, no sé, al frente, que nunca va a ser 0 absoluto, pero se lo podría considerar despreciable, porque yo puedo decir, mira, yo levanto el teléfono y hay simplemente un trámite administrativo, pero yo como vendedor tengo que llamar a depósito, tengo que liberar esa orden, etcétera, etcétera, y ellos me dirán, bueno, mira, son las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde ya está llegando el pedido nuevo, ¿está? Entonces ahí uno consideraría, si es de entrega inmediata, que ese famoso lead time, que tiene una cierta demora, entonces vamos a tener que saber cuál es la demanda diaria, cuál es el tiempo en días o en unidades de tiempo que demora el proveedor, y eso nos va a dar, ¿qué cosa? El punto de reorden. Cuando la entrega es considerada instantánea, porque el lead time se puede considerar despreciable o muy, muy cercano a 0, bueno, no hay punto de reorden, es 0. Entonces acá entra un lote nuevo exactamente cuando, digamos, se va del stock la última unidad del lote anterior, ¿sí? De nuevo, son modelos ultra idealizados, pero vamos a suponer que esto es un mes. Entonces acá podríamos tener, ¿qué cosa? Las 4 semanas, me salí medio improlijo, pero bueno, no importa. ¿Está? Esto, como les digo, no es que lleve a nada nuevo o súper interesante, es simplemente una curiosidad. Entonces vamos a suponer que a ustedes les dicen que hay una cierta demanda, qué sé yo, de 15 unidades por semana. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, perdón, acá, la semana 4. Esta es la 4ª semana del mes. Entonces pongámosle algo más chiquitito acá. Bien, esta es la semana 4, después tendremos la semana 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, dado eso, ¿qué coordenadas tendría este punto? No vamos a perder mucho tiempo en esto porque es solamente una verificación simple de lo que ya se da. ¿Está? Pero las coordenadas de este punto, ¿cuáles serían? Este que está aquí arriba y este que está aquí hasta que yo complete las etiquetas 0Q. El de arriba, 0Q. ¿no? Perfecto, ya le ponemos coordenadas a esos dos puntos y, de nuevo, ahora es como una simple curiosidad, después
esto habrá que hacerlo cuando ya se trabaje con programación lineal, al menos la primera clase. Y después, cuando al menos una vez verifiquemos que realmente el modelo refleja lo que quiere representar con algún cálculo manual, como para fijarle un poquito más al concepto, bueno, ahí ya nos quedamos tranquilos de que obviamente si tenemos una forma más rápida de hacer las cosas, las hacemos. ¿Está? Bueno, acá, entonces, este será, ¿qué cosa? El punto de coordenadas 0, Q, ¿o no? Y Sí, este profe. otro, ¿cuál será? ¿Qué coordenadas tiene? Ahí donde está indicado con S4. ¿Qué coordenadas tiene? T0, que está en función de T. Ajá, 0 y T grande, porque ese era el tiempo de ciclo. ¿Se acuerdan? En el modelo de Q, el tiempo que se demora en agotar un lote completo, es decir, que el stock llegue a 0, se llamaba tiempo de ciclo y se denomina T. Entonces, si tenemos dos puntos... Profe, no es T0, porque estamos en el eje de abajo, Perdona, digamos. sí, muchas Por eso gracias. le Perdón. decía. Muchas gracias, sí, tienes razón, me confundí yo acá. Es T, porque, bueno, sobre el par ordenado, el primero naturalmente mide el tiempo y el segundo, que vendría a ser el Y, mide la cantidad, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces, si tenemos esto, ya saben que independientemente de a quién se denomine X1 y X2, se podría calcular ahora qué cosa, con lo que vimos en el primer día, el primer TP, el práctico 0 de repaso. ¿Qué podríamos hacer si conocemos las coordenadas de dos puntos de una recta? Podríamos calcular su Hacer la ecuación o la pendiente. Ajá, y en este caso, a simple vista, es decir, gráficamente, notamos que la pendiente es positiva o negativa. Negativo. Negativa. Ajá, la pendiente es negativa, y ya sabíamos que la pendiente, esto lo vamos a hacer muy rápido porque, de nuevo, tiene solamente un sentido de hacer un pequeño cálculo que no hace falta, pero si después solamente vamos a calcular esto muy rápidamente como para hacer esta gimnasia, preparándonos, haciendo la previa de programación lineal que tiene bastante que ver. Incluso, ¿se acuerdan del ejercicio de los pantalones que había en el práctico 0, donde había, creo que era fabricación o lavado, planchado, etcétera, y había dos tipos de prendas? Bueno, tiene que ver con esto. Ya las rectas y las coordenadas, las pendientes, la posición de la recta en el cuadrante, etcétera, pasan a tener bastante importancia, ¿sí? Entonces, ¿cómo era acá la idea de la pendiente? ¿Era qué cosa? La diferencia de las Y sobre la diferencia de las X, ¿está? Entonces, si alguien lo hace a mano, finalmente va a llegar a qué expresión. Vamos a suponer arbitrariamente que este es el X1 y 1, es decir, el punto 0Q, y este es el X2 y 2. Entonces, ¿qué será el valor o qué expresión tendría la pendiente? ¿Sería qué cosa? Menos Q sobre T. 0 menos Q sobre ¿qué cosa? ¿Sobre qué? T menos 0. Es decir, que en este caso la pendiente va a ser igual a ¿qué cosa? A menos Q sobre T. ¿Lo ven? Ahora, si ustedes hacen la prueba y consideran al revés el X1 y el X2, porque no tiene, digamos, importancia a quién se considere el primer punto y el segundo punto de la recta, ¿cómo va a ser la otra expresión, que es la equivalente? ¿Sería qué cosa? Q menos 0, ¿verdad? ¿Sobre qué? 0 menos T. Exacto, 0 menos T. Y haciendo los cálculos da exactamente lo mismo. Tener qué cosa. Q menos 0 es Q, pero debajo está 0 menos T. Entonces esto sería nuevamente, naturalmente, el Q
sobre t. Entonces, una vez que tengamos la pendiente de la recta, de nuevo, acá no hay variable dependiente o independiente, porque los ejes miden cosas distintas. Pero finalmente se podría encontrar, viendo que la variable independiente se relaciona con t chiquitita, porque está sobre el eje x, y q pequeña va a ser el valor. Se podría llegar a qué cosa. Bueno, si hacemos, por ejemplo, y igual a mx más b, ¿quién es b aquí con respecto a esta ecuación? Bueno, todo lo que sea y, que acá se va a representar con la q pequeñita. Vamos a ver a dónde queremos llegar con esto. M sobre t por ¿quién? Bueno, acá el eje de las x va a estar representado por esta t pequeñita, que son las unidades de tiempo, y a eso habría que sumarle ¿qué cosa? El punto en el que la recta corta al eje y. Y en este caso, ¿en qué punto de y se corta? Q, digamos. En Q. Entonces, si estos son valores conocidos, vamos a suponer que estos son 30 días y acá tenemos 500 unidades. Bueno, si reemplazamos esos valores y después, de nuevo, haciendo esta salvedad, siempre que digamos, se representen dos ejes x, y, consideramos, haciendo, digamos, esta analogía con el cálculo, que lo que está sobre x le llamamos variable independiente. Acá no es el caso. Son dos magnitudes que se representan en un par de ejes. Pero si se reemplazan esos valores, nos va a dar ¿qué cosa? La ecuación de una recta. Y si ustedes empiezan a darle valores a t, por ejemplo, si esto es 30, ¿verdad? Acá podríamos decir, bueno, esta es la semana 1, acá vamos a tener el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, bueno, será el 8, 9, 10, 11, 12, o sea, empezamos a dar de valores numéricos a esta parte de la recta. ¿Y qué es lo que vamos a poder conseguir? Bueno, el correspondiente valor de Q para ese momento, ¿sí? Y van a ver que se va a empezar justamente con una cantidad X, que acá, bueno, cantidad X entre comillas, es la cantidad Q, y se va a corresponder, ¿qué cosa? Bueno, con esta relación a esa tasa de demanda diaria que es constante, ¿sí? Entonces, si acá uno, aparte, digamos, dijera, bueno, yo quiero fijarme cómo me fue, digamos, cada semana, porque vamos a suponer que tenemos una demanda semanal, yo tendría que en este punto, en este otro punto, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, por ejemplo, unidades por semana. Ultra ideal del EOQ, la semana es la cantidad de días laborables que hay de lunes a domingo. Acá se considera 28 días, 20 días, 30 días, o sea, las 4 semanas. ¿Está? Bueno, entonces después, ¿qué vamos a poder hacer? Y esto ya estaba, digamos, en otra gráfica, uno podría decir, acá tendrían que estar los días 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Entonces, estos saltitos, porque en realidad nos está interesando la demanda semanal, representaría, ¿qué cosa? Bueno, ¿cuánto se está vendiendo de un día a otro? Y ustedes fíjense que cada vez que aparezca una porción de recta, digamos horizontal, y podríamos poner acá un último pedacito para decir, bueno, si en este punto de la semana ya llegamos a las 100 semanales, vamos a suponer que estas 100 unidades por semana siempre se dan en una situación ideal, ¿está? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Estos son todos triángulos. Esto es como una pequeña interpretación gráfica, es decir, bueno, llego justo acá, y acá, bueno, no se lo va a notar, pero ¿esto qué querría decir? Bueno, entre el día 8 y el día 13 no vendí nada, ¿ven? Porque acá se mantiene, digamos, este nivel, y de golpe hace que el stock baje para las 100 unidades de la semana siguiente, ¿sí? Bueno, son solamente ejemplos de cómo haciendo o teniendo disponible dos coordenadas de dos puntos en la recta, se puede decir, bueno, consideremos que lo que está sobre X es independiente, que lo que está sobre Y es dependiente, solo como para poder utilizar todo lo que ya sabemos de rectas, ¿está? Pero de nuevo, acá simplemente representan magnitudes diferentes. Esto se va a ver mucho más con el tema de programación lineal. Bueno, si ustedes hicieran, de hecho, la tabla de valores y consideraran t, que es lo que está sobre x como independiente, ven que
el stock baja a una tasa constante, ¿sí? Estos análisis gráficos se va a ver mucho al principio del tema que sigue cuando se trabaje con dos variables. Dos variables van a ser, digamos, momentáneas. Después ya trabajaremos con 30 variables, 100 variables, 1000 variables, ¿está? Que suena como a muchísimo, pero van a ver que no es que sea ni trivial, ni tampoco es imposible, pero hay situaciones que en realidad necesitan muchas variables para que puedan representarse, pero como el algoritmo ya está, digamos, implementado, nosotros vamos a hacer hincapié, como decía la ingeniera, en el proceso de mod. El software resuelve con su... Y después nosotros hacemos la... Chicos, tómense, digamos, este tiempo, yo me quedo, digamos, online, y fijémonos al menos qué nombre le daríamos a cada ejercicio en el sentido de ver a qué modelo, por los valores que tiene de referencia, a qué modelo responde, ¿sí? Y después, bueno, es como que el tema ya está presentado, alguna vez se lo retomará de a poquito o por sectores cuando se vea el tema de programación lineal y sus variantes. A lo mejor aparece en transporte, porque vamos a decir, bueno, acá el inventario llega a nosotros, puede ser de muchas formas, o sea, puede ser que yo vaya, digamos, al proveedor con mi propio transporte y tenga que traer yo la mercadería, entonces ahí ya hay un subproblema, porque ahí ya no es tanto lo que yo quiera comprar, sino la capacidad del transporte que yo tenga, ¿sí? O puede ser que el transporte lo haga físicamente el camión del proveedor. O sea, hay muchas, muchas variantes. En todo esto hay toda una red, digamos, una trama de decisiones que van desde, bueno, lo que puede, digamos, ser lo que finalmente necesita, digamos, el cliente, pero el cliente lo compra de quién, lo compra de, no sé, del súper, el súper lo compra del mayorista, el mayorista lo hace de la fábrica y la fábrica lo hará de tal y tal cosa hasta que finalmente llegamos, no sé, a ver quién es el que extrae los minerales de la tierra o quién es el que Y cultiva lo que se tenga que sembrar, cosechar, etcétera, ¿sí? Bueno, es toda una cadena. Entonces, stock tiene tanto el que quiera tener una alacena, es decir, el individuo, la persona común y corriente, que a mí me gusta tener, no sé, siempre a mano, no sé, latita de picadillo. Pero bueno, el súper también las tiene que tener, o el almacenero. Entonces, él a su vez lo saca de comprarle al fabricante, y el fabricante, bueno, a su vez tendrá que conseguir, ¿qué? Stock de qué? De las materias primas, de los envases. O sea, es una cadena enorme. Si ustedes o nosotros hacemos esta reflexión, realmente es muy, muy complejo. Y bueno, justo esta situación particular hace un desastre, que es como una ola. Ojalá no sintamos nosotros como consumidores finales el efecto de esta ola de, lamentablemente, no tener quizá alternativa todavía de parar ciertas producciones. Y bueno, imagínense todo esto, ¿no? Bueno, un lío. Bueno, niños. Eh, con esto ya estaría cerrado el tema. Nos quedamos un ratito, al menos, como para que podamos identificar a qué modelo responde cada situación o cada enunciado. ¿Cuál sería la más fácil de todas? Y bueno, esta pinta para hacer ¿qué? Ya por la tabla nomás. Modelo de descuentos por Descuento por cantidad. cantidad. Modelos de descuento por cantidad, exactamente. Bueno, ¿qué más? Si aparece algún valor ya un poquito resuelto o dado de lo que son valores de una normal, y bueno, ya seguramente ahí será alguna variante de las probabilísticas, ¿está? Si a lo mejor aparece un producto que es muy caro y el cliente está dispuesto, ya saben, a hacerle espera, es como que, bueno, tienen sus rasgos muy característicos los modelitos, ¿está? Bueno, trabajen identificando alguno, por ejemplo, veamos el 2. ¿Quién podría sugerir
a qué modelo responde el segundo ejercicio. Yo tenía por acá mi propia tabla incompleta todavía de todos los modelos. ¿Ustedes ya hicieron entrega de esa tarea? La tarea del cuadro sintético de cada modelo, o sigue en proceso. Creo que la profe dijo que al final no había que entregarlo, era para nosotros. Ah, ok, bueno, es que sí, había visto algunas tareas ahí de entrega, pero quizás eso no se, bueno, no estaba incluido, está bien. Bueno. No hay, Javier, disculpa, no Sí, quiere decir que no se lo pida en algún momento. No, por eso les digo. El día jueves terminamos de ver análisis ABC de inventarios y ahí recién vamos a hacer una presentación. Perfecto. O sea, se supone que eso está en proceso, no es que me haya olvidado para nada. No, por eso yo sé, o sea, que lo tienen que hacer, o lo tenemos, pues me incluyo yo, seguro. Ahora, que sea de entrega o no, eso es como una eventualidad, pero siempre es mejor, como dice el dicho, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo, ¿sí? Porque, sí, claro, obvio, hay que ir a lo que convenga más. Bueno, esto, de nuevo, es como ese cuadro... Sí. ¿Ese cuadro es de fórmulas o también tiene que tener descripción? Porque yo hice dos. Hice uno que tenía todas las fórmulas de todos los modelos comparándolas. Y después hice otro cuadro que tenía, bueno, como una descripción que tiene cada modelo, pero están distintos archivos, digamos. No sé si incluirlos, claro, juntarlos, lo puedo bueno, tener. Mira, la ingeniera sugería algo así de uso, o sea, de mano, o sea, quizá en una hoja o un oficio, si quieren, a mano, decir, bueno, acá están las expresiones, ya vemos cuáles son las condiciones de cada modelo EOQ, y nada más. Yo, quizás personalmente, mi estilo es como, bueno, eso tener como el resumen, o sea, ya la fórmula, y bueno, yo hacía como para mí, decir, bueno, de cada formulita sacaba una flechita y decía, bueno, este término en esta ecuación, ¿qué representa? O qué unidades de medida tiene, y como para tener digamos, una extensión de esa tablita de resumen. Lo que a ustedes les resulte más útil y más práctico de tener a mano. Un glosario, porque no me entraba en la tabla, así que... Por eso, no, la tabla seguramente que va a ser un resumen de fórmulas. Y este diccionario, digamos, o glosario, que es como un detalle, bueno, sería como una transcripción del texto, o hacer un parafraseo, se dice, como para que yo con mis propias palabras sepa entender lo que, digamos, expresa la fórmula y lo pueda interpretar también cuando se aplique. Lo mismo ocurre, ¿se acuerdan cuando veíamos esta diapositiva del primer modelo del EOQ? Era una posible recomendación, o sea, en la práctica, imagínense en la vida real, un gerente no se va a poner a reinventar los modelos para ver si se lo acuerda de memoria y si se acuerda la segunda derivada de la suma de costo total, porque no tiene sentido hacer eso. O sea, está demostrado y está divulgado por décadas que esa expresión es la que se usa si las condiciones del contexto son, digamos, adecuadas. Si realmente la realidad se puede ajustar a ese modelo, se aplica a ese modelo. Y el libro a veces dice, bueno, mira, usted tiene que verificar para aplicar cada modelo de EOQ que las condiciones o los requisitos se cumplan. Si no se cumplen, bueno, o sea, pasan dos cosas que son naturales. Ese modelo de este libro, digamos, no puede ser aplicado, y ¿qué habría que hacer? Bueno, buscar otro modelo. Y ese otro modelo podría estar documentado, digamos, académicamente, y si no, habrá que fijarnos de hacer lo que, bueno, muchas veces se llama en los negocios esta cuestión cualitativa. Cuando algo se puede cuantificar y modelar, genial. Pero mucho del tema de decir, bueno, yo me decido, digamos, a invertir algo, ¿qué hago? Tengo una plata ahorrada. Estoy en un dilema, o sea, me compro un set de librería y me pongo a hacer libretitas, o mejor me compro una amasadora de fideos y compro después una empaquetadora. O sea, si ustedes recuerdan de la idea de economía, cuando ustedes tienen
alternativas, pero no hay recursos, porque los recursos por su naturaleza son limitados, si no ya viviríamos en el paraíso, ¿verdad? Ante esta idea de tener que utilizar recursos limitados en distintas alternativas, muchas veces excluyentes, bueno, ahí hay un problema económico. Ahora, cuando uno tiene un único objetivo, esto yo me acuerdo de los libros, al menos que yo veía cuando yo cursaba economía, ahí ya el problema no es económico, sino es tecnológico, se dice. O sea, cuando el objetivo es único, todos los recursos están, digamos, puestos para ese objetivo único, y bueno, ahí la meta dependerá de cómo conseguir la tecnología para ir a ese objetivo único. Pero cuando uno tiene alternativas verdaderas, digamos, que son mutuamente excluyentes, es decir, bueno, ¿yo en qué invierto estos ahorros? Porque me dicen ahora que la plata no me conviene tenerla en pesos. Bueno, veré qué hago. Compro dólares, compro, como les digo, una máquina, compro, no sé, ¿qué alternativas podría tener? Y bueno, eso tiene un contexto mucho más amplio. Hay que ver el mercado, dónde estoy, el punto de venta, como también en economía nos decían, bueno, ustedes pueden tener la mejor pizza del planeta Tierra, que si la venden debajo de un puente, digamos, en medio del monte, y bueno, no conviene. A lo mejor convendría estar en un punto donde transita más gente y vender algo un poquito de menos calidad. Bueno, es como una integración chiquita de lo que ya han visto ustedes. Y lo que, bueno, decíamos, con respecto al manejo del Excel, quizás la primera vez que leen un tema, no está mal hacer el subrayado o el flujo sobre el texto, despejar esas fórmulas y quizás por única vez intentar hacer digamos, las formulaciones de los modelos a mano. Y si sale, genial. Si no sale, no intentarlo tampoco mucho porque ya el modelo está resuelto y directamente se lo aplica. ¿Está? Bueno. Entonces, bueno, ¿a qué podría responder entonces este segundo ejercicio? EOQ. Bueno, el EOQ tradicional, ¿sí? Bueno, aquí, porque bueno, vamos a hacer este año este énfasis en hacer esta integración de los temas, a lo mejor cuando ya se vea programación lineal vamos a decir, bueno, por ejemplo, este restaurante tiene como un posible ingrediente para estas pizzas las latas de tomate. Ahora, sabemos que las pizzas también llevarán seguramente una prepizza que se puede comprar o que la podría hacer y que tiene ciertas cantidades quizás de otros ingredientes, ¿verdad? Y que según la variedad tienen o se venden a un cierto precio, bueno, ahí ya van a ver qué interesante se pone la cosa, porque vamos a tener que considerar nuestros stocks según el modelo que siga cada producto. A lo mejor las latas responden a un modelo, pero el queso a otro. Habría que ver, ¿verdad? Porque a lo mejor el queso se usa no solo en las pizzas, sino también en, qué sé yo, en otro tipo de productos. Cualquier producto tomado por separado, ya saben, estas demandas dependientes, porque uno desagrega qué componentes lleva cada producto y se fija, bueno, en lo que necesita de producto final y después multiplica simplemente, bueno, los ingredientes por la cantidad. Cuando un mismo producto ya se puede distribuir en distintas actividades, bueno, ahí surgiría como una pregunta como natural, ¿verdad? ¿Qué me conviene hacer con lo que tengo para, bueno, tratar de, bueno, ir hacia una meta, ¿verdad? O algún objetivo. O sea, es muy interesante. No quiero adelantar nada para no arruinarles, obviamente, la posibilidad de ver por primera vez estas ideas de la programación lineal. Ahora, no sé si puedo ver el chat mientras comparto, ya queda un minutito. ¿Ingeniera está en la sala? ¿Se encuentra en la sala? Sí, sí, Ah, estoy. ¿qué tal? El día jueves, aparte de esta curva ABC, ya comenzarían con Con programación, sino el programación lineal. lunes. O el lunes también. No, es que era para ya redondearlo al material ese. Ajá. Así que era para redondearlo Sí. al práctico, ya que alguien cree un Google Docs
y que lo comparta a mi dirección de... Entonces yo lo voy a abrir desde acá y yo voy a compartir la pantalla de su planilla de Google Docs, donde ustedes van a poder, digamos, trabajar o hacer la carga. Eso lo voy a ver yo en pantalla y a su vez lo van a poder una alternativa. Ahora, bueno, la idea es que se puedan resolver estos ejercicios o al menos hacer el reconocimiento de a qué modelo pertenecen y, bueno, algún repaso de lo que eran, a lo mejor, no sé, las condiciones de cada uno de estos modelos. Ahora, ustedes si se fijan en los libros, dicen que hay muchos otros. Entonces, mencionamos solamente los que nos propone el Anderson. Cada producto sobre el que efectivamente se haga análisis de datos históricos o ver qué comportamiento tiene, habrá que ver si responden o no a alguno de estos 7. Si no, habrá que ir a ver otro modelo o guiarse con un poco lo que es la intuición y apoyado en los datos estos históricos, ¿sí? Bueno, veamos entonces. Bueno, voy a compartir directamente porque esto ya es para que trabajen ustedes, no hay principio, digamos, que lo registraremos, pero bueno. De nuevo, tampoco es para entrega, ¿sí? Yo creo que con esto ya está cerrado por ahora el tema. Realmente es como la primera vez que se dedica casi un mes, ¿verdad? A lo mejor históricamente se lo veía como hacia el final, ya en el medio del trabajo. Se ha hecho, digamos, este año, esta propuesta de dedicarle mucho tiempo al tema de inventario, como para, bueno, comenzar en otra secuencia, y a lo mejor nos viene bien, porque, de nuevo, dada la situación esta muy particular, habrá que ver cómo adecuar todas estas instancias ¿Profe? del trabajo de campo y las defensas, pero les va a venir bien seguramente para cuando busquen candidatos para los temas. ¿Profe? Sí. Sí. Nosotros con mi grupo lo estamos haciendo, pero lo estábamos haciendo en un Word, digamos, de Google, pero Ajá. podríamos sacarle la captura de los cálculos que ya vamos haciendo, ya casi del primero y del segundo, del segundo y del tercero lo tenemos ya. Perfecto. Bueno. Porque no podemos, el compañero, estamos dividiendo las tareas, mi compañero que está con el Excel, no tiene problemas con internet y no puede compartir, digamos, la pantalla. Y si no, tenemos que volver a copiar todo, por eso directamente con capturas de lo que hicimos, no sé si le sirve. Sí, sí, no hay problema. O sea, la idea es que, de nuevo, ahora, habiendo visto ya algunos ejercicios, ustedes ya de hecho los resolvieron, lo han subido, hasta han tenido un examen de la parte de teoría, entonces, bueno, eso ténganlo también muy en cuenta, ¿sí? Cuando se hagan estas actividades que van con nota, ¿está? Formalmente, bueno, para la ingeniera, estos son notas muy fuertes en esta formación, digamos, ponderada de la calificación final. En situaciones normales, digamos, si estuviéramos en la presencialidad, es muy importante estar en el momento en que se haga un control de lectura o algún ejercicio o se dé algún enunciado, ¿sí? A mí todavía me cuesta bastante aplicar ese factor sorpresa y por eso les digo, no menos de, por ahora, ¿no? En estos temas, no menos de 15 días antes les aviso. Así que bueno, podríamos incluso coordinar, como les decía, para el día y charlemos un poquito, ya que el tema está dado, cómo podría ser. Una propuesta el día 12, ¿está? Habría que ver cuántos grupos diferentes tenemos en este horario y es que esto también podría ser un tema. ¿Ustedes tienen alguna asignatura el día de hoy? Ustedes son 3K1, ¿verdad? ¿Tienen alguna otra asignatura después? ¿O Sí. ya no cursan nada? Sí. Claro, es que quizá algunos sí, otros no. No importa.
No, vamos a hacerlo claro desde el principio. Todo lo vamos a resolver en el horario de clase, o sea, en el horario de alguna de las 3 comisiones. Entonces, el día 12, vamos a ver si se puede hacer una actividad en el aula virtual o, como me comentaban algunos compañeros, creo que incluso ustedes, que hacen en otras materias, hacer una cita de quizás 15, 20 minutitos, pero bueno, ya ahí se nos diría en un módulo. Bueno, para el día 12 ya vamos a definir, quizás la próxima semana, o déjenme que piense bien el modo de hacerlo bien, mientras el resto del curso trabaje en los enunciados de programación lineal y porque cada práctico, o sea, cada rama de la programación lineal tiene su propia defensa. En la clase presencial era, cada equipo se acerca con su máquina, o yo voy a donde esté el grupo, y sobre el práctico ya resuelto, se pregunta, bueno, ¿cómo se llegó a ese modelado? No se habla de la resolución y se ve la interpretación y las preguntas del estilo, ¿qué pasa si? Bueno, ahora no va a haber más alternativa que hacerlo por reuniones más pequeñitas con un grupo, o sea, un equipo por vez. O sea, va a tener que ser bastante dinámico. Y bueno, lo natural es que ustedes van a tener obviamente a mano el material, o sea que hay que diseñar preguntas que realmente puedan elaborar en el momento en que la escuchen, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido que leamos directamente. Pero bueno, ya lo vamos a ver. En principio, para algunos equipos va a ser el día 12. O sea, manténganlo fresco, digamos, al tema. Si comenzáramos el 5 con programación lineal, bueno, seguramente la defensa no va a ser antes de... Y bueno, pero es que pasa volando, porque tendría que ser la primera parte el 26. Claro, va a haber un momento en el que seguramente va a haber un encuentro de práctica pura, que sigue, o sea, un encuentro por medio, estas micro reuniones o defensas de prácticos. Sí, porque si no se va a hacer mucho, no importa, ya lo vamos a resolver, chicos. Bueno, trabajen entonces sobre el resto de los enunciados. Y de ahí veamos cómo se va reconociendo cada tipo de situación según el ejercicio y cómo sería la carga y la interpretación. Profe, no. ¿Qué cosita le mandamos un mensaje por el grupo de WhatsApp? ¿Qué? Y mira, yo me quedaría porque, bueno, pena terminar antes, no debería. Claro. Entonces, este módulo, hasta que termine este módulo, me quedo y después sí, me quedo por el chat, ¿sí? Bueno, también hay que decir que en la presencialidad, los encuentros que eran de defensa en aquel momento, solo para defensa, o sea, ustedes iban con una cita a una hora, pongámosle a algún equipo de bueno, iban solo a las 3:20, defendían el práctico y esa era la actividad planificada de la clase, o sea, defensa del práctico. Pero como había que hacerlo equipo por equipo, bueno, tenían ese pedacito nada más. Ahora hay que hacer una actividad mientras un equipo defiende, los otros obviamente avanzan en alguna otra actividad, ¿sí? Pero bueno, ya con programación lineal podríamos lanzar estas pequeñas, digamos, competencias, de decir, bueno, ¿quién resuelva primero, digamos, tal ejercicio y queda, digamos, bueno, la idea es como una nota. Lamentablemente esto es como que se va construyendo sí o sí con números, en definitiva, pero bueno, acuérdense que la ponderación, todas las fases o defensas o estas actividades de peso. Como esta es una actividad de cierre, de nuevo, no es para entregar y tampoco es como para que compitamos en el buen sentido ahora, pero ya con el tema de programación lineal, sí.
chicos, trabajen y yo estoy acá. Bueno, profe. Quienes quienes no pusieron presente en el módulo anterior, por favor, por única vez pongan presente en este módulo de ahora. Bien, bueno, chicos. De nuevo, por si alguien, digamos, quisiera hacerlo, para no desdecirme, esta actividad no se entrega. Son solamente ejercicios de repaso. Es decir, que no pasa nada si no hacen lo que les indico a continuación. Si alguien de cada equipo quisiera compartir a través de Drive, porque no les puedo dar la chance de compartir pantalla, porque bueno, no sé cómo configurarlo para no perder tiempo en eso, pero si una persona de cada equipo quisiera compartir o una planilla de cálculo de Drive o un Word, y bueno, ir haciendo la interpretación y la carga de alguno de los ejercicios, genial. No pasa nada si no lo hacen, pero si tienen la posibilidad de hacerlo, bueno, suma algún porotito. Pero no le va a restar nada a nadie, ¿sí? Todos tienen la misma chance. Lo importante van a ser ya las defensas planificadas o cuando se les avise esta actividad va con la posibilidad de, bueno, una notita conceptual o sumar. Hoy no resta nada, pero podría sumar si un integrante de cada equipo comparte ahí con mi mail de Gmail la forma en que van planteando algunos de los ejercicios. No tienen que terminar todos porque no es para entrega. Profe, en el ejercicio Sí. número 7, en el último, dice los valores de tiempo, dice cada 15, en 48 son días. A ver, ya me fijo. El último. Upa, claro, es 48 horas. ¿Eso me preguntás? Esa es la, donde dice... Son horas, no son días, son horas. Horas, claro. A ver. Sí. O sea, el envío llega a las 48 horas. Sí. Bueno, siempre, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? El mío, ¿Cuánto? Tarchini. Franco Tarchini encontró un huevo de Pascua, o sea, un error, para no decirlo tan duramente en el enunciado. Bueno, siempre, por más que uno revisa y lo resuelve, siempre algo se escapa. Bueno, muchas gracias cuando me hacen notar eso, porque bueno, sirve para corregirlo. Y aparte a veces se confunde, porque si no está la medida, claro, es 58 qué, pero son 48 horas. Sí, bueno, muchas gracias, Franco. También pude quedar bien diciendo si lo leen, claro, sí. Lo interpretan, ¿viste? No, pero la verdad es que se me pasó. ¿Profe? Sí. En el punto 5, cuando dice cuál será el costo total de esta política y cuáles serán sus componentes, ¿a qué se refiere con componentes? Porque tengo que poner Esos son los sumandos que hacen a la fórmula del costo total, que según el modelo podían ser dos, ¿verdad? De ordenar y el de mantener, pero había modelos en los que se tenía que sumar el de tal. El cómo está formado sería cuáles son cuáles son las... Bueno, ahora que quizás están todos ahí concentrados, perdón que los interrumpa, y bueno, hago una pregunta que no debería hacer, o sea, si me quedo callado no pasa nada, pero alguien hizo el año pasado probabilidades, quizás yo no sé si en algún momento les comenté, que una vez pasando por el kiosco me llama la atención ver una revista Forbes, donde había, bueno, decía los millonarios más, o sea, las personas con más dinero en Argentina, qué sé yo, y estaba el dueño de Mercado Libre, Galperín, después creo que alguno de Techín, que lo agarraron no sé por qué hace poco, y estaba, ¿se acuerda alguien de la anécdota de Máximo Cavazzani? ¿Saben quién es?
No, profe, viene. Máximo Cavazzani, ahora, bueno, si lo googlean, pero es muy, muy jovencito, es el creador de preguntas. Si alguien recuerda en algún curso, si me tuvieron el año pasado y estaban, bueno, no se van a olvidar porque, bueno, insistí mucho con esto. No me acuerdo a ver qué edad tiene, pero es jovencito. Bueno, ahí después si ven la biografía, que me parece imposible que tenga 28 ahora, pero sí, tiene 28 ahora. En fin. Bueno, y aparentemente a los 22 aproximadamente, bueno, muy, muy joven, dinero ganó el Preguntados. Y ahí va a venir la pregunta relacionada con el tema que estamos viendo. O sea, el Preguntados ganó, ¿cuánto? ¿Alguien sabe? Sin googlear. Acabo de googlear y ya creo que ya sé la respuesta. ¿Y cuánto es? Mucho, ¿no? Creo que son 400 millones de dólares, ¿puede ser? Bueno, en la Forbes decía $500, que era como lo que se quiere, como de la industria, Preguntados, era más de $1.000 millones. Entonces, si uno hace una pequeña comparación y dice, bueno, Madonna que comienza, creo, pongámosle en el 82, ponele, hasta el día de hoy creo que tenía $550 millones, pero bueno, siendo Madonna y toda la movida de lo que era en esa época vender discos y bla, bla, bla. Y bueno, él con un programa que hay que hacerlo, hay que darle seguridad, atractivo, hay que saber, ¿está? Bueno, ganó 2 millones. Entonces acá la pregunta sería, ¿qué diferencia hay entre la actividad que él hace y lo que nosotros hemos analizado en el tema de inventario? Bueno, básicamente hemos ido muy hacia lo que es inventariar o estoquear, ¿qué cosa? Productos físicos. Entonces una pregunta sería, ¿es aplicable? No. O sea, a lo mejor si él hacía el Preguntados como una especie de competencia del juego de físico, que es el Carrera de Mente, con todas estas variantes, ¿verdad? O sea, si él, Cavazzani, realmente decía, bueno, yo voy a comprar una máquina que imprima un tablero en cartulina, después una laminadora, después voy a comprar las cajas con estampados, voy a hacer las fichitas de plástico, voy a imprimir los libritos y me pongo a vender esto, hubiese ganado lo mismo que haciéndolo como un software. Es decir, bueno, a lo mejor no, porque de nuevo, todo lo físico tiene sus propias limitaciones, hay que fabricarlo, hay que transportarlo, se lo tiene que cuidar, etcétera, etcétera. En cambio, el software quizás no tiene aplicable un límite, o sea, no hay como una, en este caso, una capacidad, vendo, por así decirlo, 5.000, lo que sea, licencias o permito 10.000 descargas y nada más. O sea que es también interesante esto de, bueno, yo se los menciono mucho a los ingresantes también en el cursillo de ingresos, cómo el resto de las ingenierías trabaja con lo concreto, es decir, el mecánico trabaja con máquinas o con motores, o sea, y cuando son máquinas gigantescas, para la minería o para hacer, no sé, barcos o lo que sea, bueno, hay que transportar, eso es una cuestión física, hay fuerza, electricidad, toda una cuestión. Y todos los civiles que también tienen que construir, con, bueno, acero, cemento, todas estas historias. En cambio, el ingeniero en sistemas trabaja mucho con lo abstracto, a diferencia de las otras ingenierías. Entonces, un software o un sistema de software, digamos, transporta, por así decirlo, en forma instantánea, y si se lo logra monetizar, realmente tiene una enorme ventaja por sobre los artículos físicos. Pero bueno, eso lo digo de... Es que me llamó mucho la atención el número, 500 millones de dólares para un juego, es mucho dinero. Y más ahora, así que bueno, eso solo. Creía que no es aplicable entonces al software, pero sí lo sería. Sí, se lo podría aplicar en prestación de servicio de servidores por ahí, o... A lo mejor, bueno, sí, habría que ver si ante una demanda gigante, no sé, de un juego online, de decir, bueno, yo soy de la época del Doom y después fue el Quake,
lo que evoluciona, pero nunca he jugado online, de decir, bueno, mira, o Google, fíjense, es decir, bueno, tenemos, no sé, un servidor y ahora deben tener edificios enteros, inteligentes, llenos y llenos de servidores. A lo mejor el stock sobre un video se puede aplicar a cuando se vende realmente el Blu-ray o el DVD con la cajita y el soporte físico. Pero si es una demanda, digamos, por descargas y hay que ver cómo se monetiza y eso, bueno, a lo mejor no. De todas formas, es como una cuestión así anecdótica de decir que a lo mejor esta posibilidad del producto, ¿verdad?, del preguntado, ganó mucho más dinero de lo que quizás hubiese podido hacer si salía a competir con el producto físico con el Carrera de Mente. Bueno, es una anécdota más. Pero muy joven, ¿no? 28 y ya 500 millones no está... Profe, Sí. tenía una duda. En la planilla de descuentos por cantidad, por ejemplo, obviamente a veces cuando se calcula la cantidad económica de pedido, no llega, digamos, a la categoría. Los demás valores que aparecen dentro de la planilla se ajustan, digamos, a lo que es la cantidad, o directamente trabajo con el valor que me aparece ahí. No, lo ajustan. O sea, ustedes Lo tendrían ajustan. en la 14 cantidad de la orden, ¿verdad? En la fila 14. Entonces, Sí. ahí ustedes tocan, si trabajan con la de la Anderson, la Sí. celda, la C14 y la D14. Piso de cada categoría. Perfecto. Y de hecho, bueno, en la que sería la primera, que es la B larga 14, ponen el piso de la primera categoría, o ahí sería más bien el tope, a ver, ya te digo. Bien, pero en las perfecto. otras dos van los valores mínimos para alcanzar. Bien, profe. Bueno, recién me da la indicación el Zoom de de estos 10 minutitos, así que, bueno, ahora espero, yo también sinceramente espero que sí, ya desde la próxima semana, el encuentro de programación lineal, poder, ese primer día, al menos, estar a full, porque es la primera presentación de un tema muy, digamos, largo en cuanto a las aplicaciones que tiene. No tanto a las ideas distintas de teoría, pero bueno, son ideas muy interesantes, ¿sí? De hecho, bueno, no importa, se los digo el otro martes para no arruinar la sorpresa, por así decirlo. Bueno, ¿a quiénes estoy viendo acá? Ajá, bien. Profe, Sí. tengo una duda. En el enunciado 3, no sé cuál es la demanda anual. Veamos, porque a veces es un dato ya, digamos, dado, y a veces hay que deducirla en función de los datos que hay en el enunciado. En el ejercicio 3, ¿me decís? Sí. Que es el de la librería. Sí. Bueno, ahí también hay una micro anécdota, porque esto ni se aproxima, pero cuando muere Ernesto Sábato, me pongo ahí no sé si había googleado o lo leí en una revista, que al día de hoy se venden 1 millón de libros de El Túnel por año, o sea que los herederos, que creo que ya el hijo murió incluso, viven de la renta de un librito que se hizo en el año 48, creo, pero bueno, en fin, más allá de eso. O sea, en honor al túnel de Sábato hicimos el enunciado del ejercicio 3. Entonces, como acá, fíjate, no te dice demanda anual, pero dice que la demanda, ¿verdad? Dice una librería hizo el estudio de las ventas, o sea, las ventas, se descubrió que se mantienen relativamente estables en 200 unidades cada 15 días a lo largo del año. Entonces, ¿habría alguna forma de saber cuál es la demanda anual? Porque dice relativamente estable en 200 unidades a lo largo del año. Entonces,
supongamos que si no se dice otra cosa, hay 250 días laborables por año, ¿está? Si no se dice otra cosa, usamos el 250. Ahora, si esto se mantiene estable en 200 unidades cada 15 días, ¿cuál será la demanda diaria tomando esos dos datos? Tendríamos que 200 dividido ¿en cuánto? En 15, ¿verdad? Porque acá dice, cada 15 días vendemos 200 libros y esa relación se mantiene más o menos estable. 13.33 libros por día a lo largo del año. Esa sería una interpretación. Por lo tanto, si ponemos 13.33 por 250, ¿cuánto nos da? 3.333. 3.333. Y esa es la demanda anual estimada. ¿Se entiende? Entonces, es que me hacía confundir porque dice trimestre después. Y a ver, es que eso está mal, porque, a ver. No, es que ahí aparece la palabrita trimestre suelta. Muy bien. Nombre. Tamara. ¿Nombre? ¿Su nombre? Tamara Abraham. Tamara. ¿Cómo andas, Tamara? Tamara Bien. Abraham. Bueno, que esto no sea, pero esto es culpa mía, en definitiva. Que no sea el deporte, encontrémosle el error al enunciado, porque no debería haber, no debería, como era un repaso, la verdad es que no hay como una idea nueva, así que bueno, ya lo voy a lo tenga corregido ya. Bien, entonces, profe, yo tengo que poner esos 3.300 como demanda anual. Exacto, 3.333. No es un dato dado, pero se adapta a los datos con los que uno cuenta. Y siempre que el enunciado no diga, tengo que trabajar con 250 días. Sí, o digamos, si ustedes quieren suponer y aclarar, de decir, bueno, acá se trabaja, en vez de 50 semanas, se trabaja, no sé, 52 semanas. Aunque eso de anual, en realidad, si uno habla propiamente, tiene que ver con los días, digamos, laborales. Acá dice, porque se supone que son cosas que son todo. Si esto fuera una demanda por un periodo de 90 días, o ponerle que uno venda árboles de Navidad, o descubre que este comportamiento es válido, bueno, a lo mejor ahí será, qué sé yo, 60 días, porque hay que venderlo 2 meses antes de Navidad, por así decirlo. O sea, 2 meses y que terminen justo una semana antes o un día antes, por darte un ejemplo. O sea, en condiciones normales, si es una actividad que se hace durante todo el año, ponen 250 por defecto. Bien. Pero podrían ser semanas donde uno trabaje a lo mejor 4 días a la semana durante 8 meses. Bueno, para los días, digamos, acá se le llama día aquel periodo de tiempo que tiene una demanda asociada. Pero esos días podrían ser continuos o ser, no necesariamente siempre 250. Es lo que amerite según ese contexto. Bueno, pero muchas gracias porque veo que están leyendo e interpretando. Profe, ahí en el punto número 7 utilicé la planilla de... Ajá. Y solamente lo único que me pide es el punto de reorden y solamente modifiqué las variables que dependen del punto de reorden, digamos, porque no me da como dato la demanda anual, pero sí me da un tiempo, le pregunté recién. Ok, y digamos, principio, o a qué modelo respondería este ejercicio 7, sería el de... Había utilizado yo la planilla que es de... probabilística, digamos, o sea que la demanda es probabilística. Claro, es de la rama de las... regresión continua, que diría que sería, creo. No exactamente continua. A lo mejor en el primer renglón, porque vos fíjate que acá es como al revés, no es que alguien va cada 15 días y se fija cuánto hay en un depósito, sino que es como que recibe la visita de quien va a observar cuántas unidades hay, y en función de eso, en realidad lo que acá se pide es el valor M, ¿verdad?
Y este sería el caso, como hay uno de cada uno, al ser 7 ejercicios, este último sería el de revisión periódica. Y el periodo serían los 15 días que demora en ir el preventista a visitar. Entonces lo hice mal. No, está bien, a lo mejor también está mal escrito, ¿no? Ya déjame que lo vuelva a revisar. Pero acá lo que se les pide, acuérdense, después vemos si el ejercicio realmente está bien redactado. La variable de decisión en revisión periódica es el valor M, ¿sí? Porque acá el valor de Q cambia en función de decir, bueno, ¿cuál es el nivel que tengo que tener yo de reposición M? Claro. Porque Sí. como la revisión la hago como a ciegas, la hago cada cierto tiempo, y bueno, el stock físico on hand, pero eso tiene otra significación, digamos, en otras materias. El stock físico es el valor H. Entonces, en función de H, yo voy a tener que ver un Q que varía de un periodo a otro. Entonces, acá la variable de decisión es determinar M, ¿sí? Entonces, bueno, si yo no estoy o no les puedo responder rápido, acá, digamos, el juez es el concepto que presenta el libro. Entonces, en estos ejercicios de revisión periódica, lo que se busca es como variable de